La Chorrera, la casa de la memoria viva, de los hijos del tabaco, coca y yuca dulce. En la Amazonía colombiana, en el corregimiento de La Chorrera, se encuentra un grupo de comunidades indígenas que recibe a sus hijos explicando el origen, la creación de la vida y los seres humanos desde un orden, leyes y sistemas de conocimientos particulares. Formas culturales que los hijos del tabaco, la coca y la yuca dulce esgrimen para perpetuar su cultura desde el hacer con el territorio, los sentimientos y la historia. Cuentan con procesos culturales que están dirigidos por los sabios o abuelos maloqueros, quienes están encargados de buscar el equilibrio para la comunidad a través de la transmisión de esos sistemas de concepciones heredados. Dichos sistemas operan en función de la defensa del territorio, la protección de las comunidades y la perpetuación de una cultura en la cual la palabra posee propiedades multidimensionales y multisensoriales. Los hijos del tabaco, la coca y la yuca dulce son 84 clanes del pueblo Murui Muina, también conocidos Huitoto, con variaciones lingüísticas Murui, Minica y Nipode. 15 clanes del pueblo Okaina, con lengua propia Okaina, 8 clanes del pueblo Munaine y 25 clanes del pueblo Bora con lengua propia. Viven en el departamento del Amazonas en Colombia, más conocido en el corregimiento de La Chorrera, ubicada en el predio Putumayo, que es el resguardo de Colombia más extenso en área. Cuenta con 20 comunidades y una cabecera corregimental a lo largo del río Igara-Paraná. El área de resguardo es de 5.879.000 habitantes y el sector de La Chorrera comprende 2.130.000 habitantes con vegetaciones de bosque húmedo tropical. Debido a los trágicos sucesos ocurridos en la zona, se crea la Asociación Zonal Indígena de Cabildos y Autoridades Tradicionales de La Chorrera Acicach, la cual es una organización de los pueblos indígenas del centro de la Amazonía, y que junto al Centro Nacional de Memoria Histórica, en cumplimiento de su misión y bajo el marco normativo del Decreto Ley 4633 del año 2011 para pueblos indígenas, ha desarrollado un proceso de construcción de memoria histórica desde el año 2013, en respuesta a los acuerdos y compromisos institucionales adquiridos durante la conmemoración del etnocidio y desplazamiento forzado indígena por la empresa cauchera Casa Arana en el año 2012, dando paso a la creación de la Casa de la Memoria Viva de los Hijos. Después de los 100 años del genocidio cauchero, los pueblos Okaina, Bora, Muinane y Huitoto decidieron por primera vez hablar sobre los sentidos, los peligros que tiene la memoria y las resistencias gestadas durante los años de la cauchería. En respuesta a los acuerdos y compromisos institucionales que fueron adquiridos durante la conmemoración del genocidio cauchero en el año 2012, el Centro Nacional de Memoria Histórica suscribió un convenio con la Asociación Zonal Indígena de Cabildos, también con las autoridades tradicionales de La Chorrera, Acicach, para iniciar un proyecto de memoria histórica desde los saberes locales. Uno de los principios de este convenio fue la autonomía para asumir la investigación desde los saberes de los jóvenes y los abuelos de los 4 pueblos. En este sentido, el equipo estuvo conformado por jóvenes que eligió la asamblea, y cada equipo tuvo el acompañamiento de por lo menos un abuelo. Esto con el propósito de guiar los momentos rituales de la coca, el tabaco y la yuca dulce. Durante 2 años se embarcaron en largos trayectos de búsqueda de las huellas de la cauchería, campamentos caucheros y caminos donde circulaban a pie los indígenas para entregar el caucho a los peruanos y los lugares de tortura. Durante los recorridos también se recolectaron narrativas de los mayores, jefes de clanes y las abuelas. Organizaciones AISA, CRIMA, OIMA, les doy la bienvenida al territorio indígena de los pueblos
Huitoto, Ocaina, Muinanes, Boras, Muruy, Andoques, Nonuyas y Matapís. Hace un siglo, la suerte de nuestros abuelos y abuelas no era la misma a la de hoy. La muerte, el miedo, la zozobra, era su compañía por la incertidumbre de su destino, porque los esperaba el cepo, un tiro en la cabeza, el calabozo, el látigo, el desplazamiento forzado, la cacería como perros, y todo por no cumplir con la cuota del caucho que exigían los capataces de la empresa cauchera Peruvian Amazon Company o la conocida Casa Arana. La práctica de todo un protocolo ritual por parte de los abuelos sabedores a través de las plantas sagradas del tabaco, la coca y la yuca, las cuales según la cosmogonía de esos pueblos son expresiones terrenales del Creador, que surgieron para ayudar al hombre a cumplir la misión que se le asignó. Para facilitar al hombre el cumplimiento de esta sagrada misión, lo rodeó la materialización de los diferentes espíritus que lo ayudaron en gran obra a la creación bajo la forma de plantas sagradas y medicinales, y por último el mismo, el Padre Creador y ella misma, se transmutó en el tabaco, la coca y la yuca dulce para seguir dándonos vida, crecimiento y abundancia. La memoria dolorosa ligada a la explotación del caucho se articuló al interior de la cosmovisión indígena, entre los pueblos Huitoto y los Muinane. Por ejemplo, todo el conocimiento bueno o malo, las oraciones, las formas de gobierno, los bailes, las actividades productivas se encuentran depositadas simbólicamente en canastos de conocimientos que fueron tejidos por parte del pueblo para recibir información de acuerdo con la particularidad de su misión. En acceso a estos canastos solo es posible a través del mambeo y el uso ritual de las plantas sagradas. En el caso de los eventos de la cauchería, estos se encuentran depositados en canastos de tinieblas, el canasto de la maldad o el canasto de dolor y tristeza, lugar donde también se inscriben otras violaciones, como por ejemplo aquellas relacionadas con el proceso de evangelización, los bonanzas de las pieles y el narcotráfico. El territorio del lugar donde se aconteció los sucesos en el tiempo de la cauchería corresponde al clan, que está rodeado por los siguientes clanes: el oriente clan Piña, al sur con el clan Gusano Chumojo, al occidente con el clan Coco Cumaré y al norte con el clan Churucu. En el caso del clan Guajara, que tenía su asentamiento en este lugar, sufrió a partir de la llegada del primer hombre peruano con el fin de adquirir la goma del Siringá. Este personaje, llamado Benjamín Larraña, entre los años 1900, a partir de este momento se empieza a invadir estos territorios Muinane. Algunos personajes de la compañía cauchera. Para el acceso de estos lugares se apropió el señor Grando. Con él se empieza el trabajo. En los primeros tiempos de forma pasiva. Parecía ser bueno y comprensivo en los nativos dueños de los territorios. Estos hechos perduraron por unos pocos años. Posteriormente, al inicio de las instrucciones de caracteres hacia el centro de acopio, en el año 1912 aproximadamente, se empieza con los acontecimientos críticos, los hechos lamentosos del auge de la abundancia cauchera por parte de los peruanos, afectando sistemáticamente a la población que los conformaba. Consiste en trabajadores forzosos, manos de obra barata, engaños, maltratos, desapariciones, torturas, violaciones, castigos y especialmente el asesinato. Consiste en coger un grupo de trabajadores y enviarlos al monte sin importar el sexo, edad, ocupación, y al llegar en la tarde o en el día, semana o mes, todos debían traer la misma cantidad de peso de goma, porque se medía en una balanza de reloj, de tal forma que el cursor debía indicar siempre el mismo punto.
El que no cumplía era sometido a una sanción o castigo. A las personas que incineraban lo hacían estando indefensos y débiles. A causa de los castigos a que eran sometidos, en algunos casos eran arrojados muertos por latigazos al fuego, o otros entre ellos mismos. Mujeres y ancianos los echaban vivos hasta que el fuego los consumiese. El fusilamiento de indígenas en muchas ocasiones se relacionaron por pura y física diversión, practicando el tiro al blanco en otras ocasiones para crear temor entre las personas. El fusilamiento de nuestros antepasados se hizo estando indefensos y luego eran quemados. Se tomaban a las mujeres en el pueblo muinane sin importar la edad y las tomaban desde los puntos estratégicos de la caucherías. Por jugar con la dignidad de la mujer eran forzadas en frente de sus esposos, padres y familiares para ser violadas. Incineraron a nativos muinane en la época de la cauchería por los jefes Umire en agosto de 2015. El pueblo Bora, después del negocio cauchero, busca fortalecer y fomentar la cultura tradicional que está en vía de la extinción. Los pueblos o sabedores tradicionales murieron en la época cauchera. De esto quedaron una mínima parte, y estas memorias que reposan de los sucesos de la época cauchera se está perdiendo debido a que está adoptando nuevas formas de vida que ha dejado la época cauchera. Entonces llegaron de manera muy sencillos, con pequeños detallitos como peines, espejos, a cambio de una mínima porción de caucho. Luego se empezaron a cambiar gran cantidad de mercancías como cuñetas de cartuchos, cantidad de escopetas, telas y muchas cosas a cambio de personas para que trabajen recorriendo caucho por mucho tiempo. Por algún tiempo no había crimen hasta que se iban agotando las matas de siringa y ya se encontraban suficiente caucho en el momento de entrega. En ese momento ya el que no entregaba más de 30 kilos era maltratado, poniéndolo en el cepo, o le quitaban la vida a punta de azotes. La entrega del hombre blanco entre los territorios indígenas fue una amenaza lancha denominada Águila por el río Igaraparaná, estacionándose en el lugar que actualmente lo llamamos Santa Julia y Providencia Vieja. Estas personas que llegaron a la lancha se relacionaban con los clanes de estos que se permanecían en ese territorio. Cogían de manera sencillo, sin agredir, para que trabajen con ellos a los jóvenes y ancianos, para que le enseñasen a hablar el idioma, para poder trabajar el caucho, negociando el método de negociación a las criaturas boras. Los mandaban a sacar gran cantidad de caucho. Se dice que tenían que llenar hasta 5 capillejos de persona por persona. Que no sacaba la cantidad requerida de caucho era crucificado y tirado al fuego. En sí la negociación era sacar suficiente caucho para tener derecho a poder sobrevivir. En el mayor, en el anciano, en el eicome, es porque conoce todos sus orígenes. Orígenes de los seres que existen en el agua, que es la primera clasificación desde nuestra cultura. Usted, para conocer las enfermedades, todo lo bueno y lo malo que hay en nuestra cultura, comienza desde la primera clasificación que tenemos nosotros, que es la gente del agua, los seres del agua. Después se tiene que conocer los seres que están sobre la tierra. Después conocer los seres que no están ni en la tierra ni en el aire, los trepadores. Y después conocer los orígenes, los principios de los animales que existen en el aire. Los hijos e hijas del tabaco, la coca y la yuca dulce, por medio de la casa arana, es un lugar que fue utilizado como bodega de almacenamiento de caucho y con calabozos de castigo y muerte para los indígenas de la época, que no cumplían con la cantidad de caucho exigido por Julio C. Arana. Ya es declarado Patrimonio Cultural de la comunidad para formación e incentivar el conocimiento de sus jóvenes, con el fin de sanar el dolor que representa para ellos y mantener la paz en sus comunidades, dando ejemplo al gobierno nacional cómo se debe preservar el buen vivir.
Los replanteamientos históricos de esta comunidad, utilizando la sangre y el sufrimiento que derramaron sus ancestros en las tierras, como una semilla de sabiduría para que renazca lo nuevo en sus jóvenes y puedan mantener el buen vivir, donde ellos mantienen sus abuelos vivos por medio del canto, el baile y la elaboración de una boa con el árbol más grande de la selva, como representación histórica de no repetir más la guerra en este lugar y que sea este un lugar de paz para ellos. Los jefes sabedores de la etnia Bora, quienes manejaban la espiritualidad, se dieron cuenta que ya estaban acabando los indígenas y que los blancos los estaban matando, razón por la cual los demás indígenas comenzaron a ahuyentarse al interior de la selva a través del miedo que sentían. Las comunidades Huitoto, Bora, Socaima y Muinane entendieron que con la esclavitud y las guerras han perdido muchos de sus antepasados y mejor conservaron la cultura y enriquecieron su conocimiento para el restablecimiento de sus derechos sin quedar atrapados en la guerra y la venganza como ejemplo de transformación y paz en su región. Asimismo, los indígenas tomaron una apropiación social, donde cogieron la casa arana y la convirtieron en patrimonio cultural para la mejora del conocimiento y mantener la paz en sus territorios, ya que han vivido más de 100 años de dolor y han tenido más de 40.000 pérdidas de sus antepasados, generando una transformación social que lleve a la comunidad al buen vivir. Para los pueblos Bora, Ocaima, Muiname y Huitoto, el poder y el orden del Padre Creador está representado en el abuelo tabaco. Simboliza lo divino, la coca al hombre y la yuca dulce a la mujer. Estas plantas y su relación contribuyen a los valores sociales y ancestrales que determinan y guían las normas de convivencia y de los espacios culturales de la comunidad. Aunque este museo histórico no es un lugar muy concurrido por las personas, para ellos la Casa Arana es un patrimonio cultural que representa el dolor que sufrieron y padecieron sus antepasados por los poderes económicos de las empresas peruanas que usurparon la sangre blanca y que por medio del relato y el canto y el baile ellos pueden sanarlo y transformarlo en un lugar de conocimiento y símbolo de paz para sus comunidades, para generar un buen vivir y ser un ejemplo ante la comunidad nacional e internacional, como una comunidad que puede vivir en paz y en tranquilidad entre sus comunidades y siempre poniendo como el gran objetivo conservar la vida.